criaturas mitad hombre, mitad bestia, guerreros implacables, pero también sabios consejeros de héroes legendarios. Los centauros han fascinado a la humanidad durante siglos, pero ¿eran nobles o salvajes? ¿Sabios o sanguinarios? Imagina estar en la antigua Grecia. Caminas entre las colinas donde los mitos cobran vida. De repente el suelo retumba. Una figura emerge de entre los árboles, un torso humano, musculoso y armado, pero en lugar de piernas, el cuerpo de un caballo galopa furioso hacia ti. Esta criatura ha sido descrita como un monstruo salvaje, un enemigo de la civilización, pero también como un maestro de los dioses, un protector de los héroes. Los centauros han dejado huella en la mitología, apareciendo en relatos de guerra, traición y sabiduría. ¿Fueron simplemente una invención de los griegos o su existencia esconde algo más profundo? En este video exploraremos su origen, sus hazañas y las sorprendentes teorías que podrían explicar la verdad detrás de la leyenda. Prepárate para adentrarte en el mundo de los centauros, porque la pregunta sigue en pie. ¿Fueron héroes o bestias salvajes? Un pecado contra los dioses, un castigo cruel, y el nacimiento de una raza de guerreros temidos en toda Grecia. Los centauros no eran simples criaturas mitológicas, sino el resultado de un relato trágico y oscuro. Para entender su origen, debemos hablar de un hombre, Ixión, el rey de los lápitas. Su historia es la de un hombre condenado por su propia arrogancia. Ixión fue invitado al Olimpo por el propio Zeus, quien quiso darle una segunda oportunidad tras un crimen terrible. Pero el rey no supo aprovechar la benevolencia del dios. Deslumbrado por la belleza de Hera, esposa de Zeus, intentó seducirla. La traición era impensable y Zeus, en su astucia, ideó una trampa. Creó una figura idéntica a Hera, hecha de nubes, a la que llamó Néfele. Ixión, cegado por el deseo, cayó en el engaño y consumó su unión con la nube. El castigo divino fue brutal. Zeus lo condenó a girar eternamente en una rueda de fuego en el Tártaro. Pero algo inesperado ocurrió. De la unión de Ixión y Néfele nació Centauro, un ser monstruoso que habitó en las montañas de Tesalia. Este ser, a su vez, engendró a los centauros con las yeguas salvajes de la región. Así nació una raza que combinaba lo peor del hombre y la bestia, el instinto indomable de los caballos y la inteligencia, a veces cruel, de los humanos. Pero los mitos no siempre coinciden. Algunas historias cuentan que los centauros fueron hijos del dios Apolo o incluso de Cronos. Sin embargo, en todas las versiones, el mensaje es el mismo. Los centauros no eran meros animales, sino el resultado de una mezcla prohibida, de una transgresión contra los dioses. Ahora que sabemos cómo nacieron, surge la gran pregunta: ¿cómo vivían estas criaturas? ¿Eran realmente tan salvajes como se dice, o existían excepciones? Unos eran salvajes, sin ley ni moral. Otros, en cambio, fueron los guías de los héroes más grandes de la mitología. ¿Cómo era posible que los centauros fueran tan opuestos entre sí? Desde el primer momento, los centauros fueron descritos como criaturas violentas y primitivas. Habitaban las montañas y los bosques de Tesalia, lejos de la civilización. Su temperamento era incontrolable, siempre en busca de peleas, saqueos y excesos. Su debilidad más conocida, el vino. Cuando bebían, su furia aumentaba hasta volverse imparables. Se decía que eran incapaces de dominar sus impulsos y que su deseo de violencia los hacía enemigos naturales de los humanos. Sin embargo, no todos los centauros compartían esta naturaleza brutal. Entre ellos existían excepciones, seres que destacaban por su sabiduría, inteligencia y dominio sobre su propio instinto. ¿Cómo podían ser tan distintos? Aquí es donde encontramos la gran división. Los centauros salvajes eran los que dominaban la mayor parte de la tribu. Eran considerados seres primitivos, sin leyes ni normas, guiados únicamente por el deseo y la fuerza. Su reputación como enemigos de la humanidad se forjó en incontables batallas y enfrentamientos. Los centauros sabios, en cambio, eran pocos,
pero dejaron un impacto enorme en la mitología griega. No solo eran pacíficos, sino que se convirtieron en guías espirituales y maestros de los héroes más grandes de la historia. El mejor ejemplo de esto es Quirón, un centauro que no solo era diferente a sus hermanos, sino que representaba la máxima expresión de la sabiduría y la virtud. Pero antes de hablar de él, hay un episodio crucial en la historia de los centauros que demostraría hasta dónde podía llegar su ferocidad. Un conflicto que marcó su destino y los enfrentó cara a cara con los humanos: la guerra entre los centauros y los lápitas. Este enfrentamiento fue el momento en que la humanidad decidió que los centauros no podían ser tolerados. ¿Qué fue lo que desató esta brutal batalla? ¿Quién salió victorioso? Un banquete, una boda y una brutal batalla que marcó el destino de los centauros para siempre. Entre los muchos relatos de los centauros, la guerra entre estas criaturas y los lápitas es, sin duda, uno de los más conocidos y sangrientos. Todo comenzó con una celebración que debería haber simbolizado la paz: la boda de Pirito, rey de los lápitas, y la princesa Hipodamía. Pirito, como líder de los lápitas, invitó a los centauros a la boda. En aquel tiempo, las dos razas compartían el mismo territorio, aunque con frecuentes tensiones. La invitación se extendió como un gesto de buena voluntad, pero también como una prueba de que los centauros podían comportarse de forma civilizada. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando los centauros llegaron al banquete, encontraron el vino fluyendo en abundancia. Y aquí comenzó el problema. Embriagados hasta perder el control, los centauros volvieron a mostrar su lado más salvaje. Uno de ellos, llamado Euritión, se abalanzó sobre la novia, intentando secuestrarla. En ese momento, estalló el caos. Los lápitas, indignados y furiosos, tomaron las armas y se enfrentaron a los centauros en una batalla épica conocida como la Centauromaquia. Las mesas del banquete se convirtieron en escudos, las copas en proyectiles, y los guerreros humanos lucharon con todo lo que tenían para defender a su rey y a su pueblo. Los centauros, en cambio, lucharon con la ferocidad de las bestias, usando su fuerza y velocidad para causar estragos. La batalla fue larga y sangrienta, pero al final, los lápitas lograron expulsar a los centauros de Tesalia, obligándolos a refugiarse en las montañas. Este conflicto selló el destino de los centauros como enemigos de la civilización. Desde entonces, la imagen de estas criaturas quedó asociada con el caos y la barbarie. Pero no todos los centauros participaron en este evento. Uno de ellos, que había elegido un camino completamente diferente al de sus hermanos, estaba lejos de las luchas y las fiestas salvajes. Se trataba de Quirón, el centauro sabio. A continuación, exploraremos la vida y el legado de este ser único que, en lugar de ser un símbolo de violencia, se convirtió en uno de los mayores maestros y guías de los héroes más grandes de Grecia. Un ser distinto a los suyos, maestro de dioses y héroes, y un sacrificio inmortal que cambió su destino. Mientras la mayoría de los centauros eran conocidos por su brutalidad, Quirón fue una excepción. No solo era más sabio y pacífico, sino que incluso su origen lo diferenciaba de los demás. A diferencia del resto, que descendían de Ixión y Néfele, Quirón era hijo del titán Cronos y de la ninfa Filira. La historia cuenta que Cronos, para ocultar su infidelidad de la mirada de su esposa Rea, se transformó en un caballo antes de unirse con Filira. Como resultado de esta unión, nació Quirón, con la forma de un centauro. Pero su apariencia no fue lo único que lo hizo especial. Criado por el dios Apolo y la diosa Artemisa, Quirón aprendió artes, medicina, astronomía y guerra, convirtiéndose en un maestro sin igual. Mientras sus parientes vivían como salvajes en los bosques, él se convirtió en el mentor de los mayores héroes de la mitología griega. Aquiles, el guerrero invencible, fue entrenado por Quirón en el arte de la lucha. Asclepio, el dios de la medicina, aprendió de él los secretos de la curación. Hércules, el semidios más fuerte de todos, recibió su orientación. Jasón, líder de los argonautas, también estuvo bajo su tutela. Sin embargo, su historia no solo se definió por la enseñanza,
sino también por su trágico destino. Durante una de las aventuras de Hércules ocurrió un accidente fatal. El héroe disparó una flecha envenenada con la sangre de la hidra de Lerna, y ésta hirió a Quirón. Aunque era inmortal, el veneno le causaba un dolor insoportable. Sabiendo que no podía morir pero tampoco vivir con aquel tormento, Quirón decidió hacer el mayor sacrificio. Cedió su inmortalidad a Prometeo, el titán que había robado el fuego para los humanos y que sufría una condena eterna. Zeus, conmovido por su acto, lo liberó del dolor y lo convirtió en la constelación de Sagitario, inmortalizándolo en los cielos. Quirón demostró que los centauros no eran solo bestias salvajes. Su sabiduría y compasión lo hicieron una de las figuras más admiradas de la mitología. Pero, ¿y si la historia de los centauros no fuera solo un mito? ¿Y si su leyenda estuviera basada en algo real? A simple vista los centauros parecen una fantasía imposible. Criaturas mitad hombre, mitad caballo. Algo sacado directamente de la mitología. Pero hay quienes creen que detrás de estas historias podría esconderse una verdad sorprendente. Teoría del encuentro con jinetes desconocidos. Imagina que eres un campesino de la antigua Grecia, viviendo en una época en la que nadie ha visto nunca a un hombre montando un caballo. De repente, en el horizonte aparece un grupo de guerreros veloces, fusionados con sus corceles, moviéndose como si fueran una sola criatura. Esta es una de las teorías más aceptadas. Los pueblos de Grecia, especialmente en la región de Tesalia, vivían en un mundo donde el caballo aún no era domesticado ampliamente. Pero en algún momento, tribus nómadas provenientes de las estepas eurasiáticas, como los escitas o los tracios, pudieron haber llegado cabalgando. Para los habitantes locales, ver a un hombre montado en un caballo por primera vez debió haber sido impactante, e incluso aterrador. Con el tiempo, los relatos de estos jinetes se exageraron, dando origen al mito de los centauros. Teoría del uso de máscaras y atuendos de caballo. Algunas culturas antiguas utilizaban pieles de animales en rituales de guerra. Se cree que ciertos guerreros, al cubrirse con pieles de caballo y moverse rápidamente sobre sus monturas, pudieron haber dado la ilusión de ser criaturas híbridas. Esto explicaría por qué los centauros eran considerados salvajes y peligrosos, ya que se los asociaba con tribus extranjeras que los griegos consideraban bárbaras. Teoría de los fósiles de grandes mamíferos. Otra posibilidad es que los antiguos griegos encontraran fósiles de mamíferos prehistóricos, como los protoceratéridos, que tenían un tamaño y estructura ósea similares a los caballos. Sin conocimientos de paleontología, los griegos pudieron haber interpretado estos restos como prueba de seres mitad hombre, mitad bestia. Teoría de alucinaciones y mitos evolutivos. Algunos estudiosos sugieren que los relatos sobre centauros podrían haber nacido de experiencias alteradas, como el consumo de sustancias psicotrópicas en rituales religiosos. También es posible que la imagen del centauro haya evolucionado a partir de mitos más antiguos de dioses con formas híbridas, como los dioses egipcios o mesopotámicos. Aunque nunca se ha encontrado evidencia arqueológica que confirme la existencia de los centauros, estas teorías nos muestran que el mito pudo haber surgido de una combinación de hechos reales y exageraciones con el tiempo. Pero independientemente de su origen, su legado ha perdurado a lo largo de la historia. De monstruos a símbolos de sabiduría, de bestias salvajes a personajes icónicos de la cultura pop. Los centauros han evolucionado con el tiempo, pero su esencia sigue viva. A lo largo de la historia, los centauros han representado lo más primitivo y lo más elevado de la naturaleza humana. Para los griegos, eran una advertencia: el caos que surge cuando los instintos gobiernan sobre la razón. Sin embargo, también simbolizaban el potencial de la humanidad para superar su lado salvaje, como lo hizo Quirón. Con el paso de los siglos, su imagen se ha transformado. Ya no son solo criaturas mitológicas, sino personajes recurrentes en la literatura, el cine y la fantasía moderna. En las crónicas de Narnia, los centauros son sabios y nobles guerreros.
En Harry Potter, Firenze es un centauro que desafía a su tribu para ayudar a los humanos. En videojuegos como God of War o World of Warcraft aparecen como criaturas poderosas y temibles. En la astrología, Sagitario, representado como un arquero centauro, sigue simbolizando la búsqueda del conocimiento y la aventura. Los centauros ya no son solo mitos de la antigüedad. Han trascendido su origen y se han convertido en arquetipos de fuerza, conocimiento y dualidad. Entonces, ¿fueron héroes o bestias? La respuesta no es tan simple. Eran ambas cosas a la vez. Representaban la lucha constante entre la razón y el instinto, el equilibrio entre lo salvaje y lo civilizado. Quizás por eso su leyenda sigue viva, porque, de algún modo, todos llevamos un centauro dentro. ¿Y tú? ¿Cómo los ves? ¿Como monstruos o como sabios guerreros? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias sorprendentes. Hasta la próxima.